Buenas noches, Jesús, ¿qué tal estás? Creo que tienes que desmutear el micrófono a la Buenas derecha. noches. Ahora sí. ¿Qué tal? Ahora Buenas sí, noches. ahora sí. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, porque siempre me gusta hacerla a quienes están inmersos en un trabajo como el tuyo y antes de hablar de la obra, es ¿cómo te sientes, Jesús? ¿Cómo me siento? Ahora mismo me siento estupendamente por estar aquí con vosotros y con vosotras y poder compartir esta séptima charla, que además es uno de mis números favoritos, el 7, así que encantadísimo. Puños de harina, que protagoniza Jesús, narra la historia real de Rukeli, un boxeador alemán y gitano que desafía a Hitler, ni más ni menos, y por otra parte vemos a Saúl, un chico de una familia de feriantes. Y bueno, pues la verdad es que esta combinación puede resultar rara, así que vamos a ahondar un poquito, si os parece, en ella, pero antes lo escuchamos. Nada más nacer, mi padre me colgó del cuello una cadena de oro, con 2 guantes de boxeo, marcando para siempre mi destino. Yo tenía que llamarme Saúl, como mi padre y como mi abuelo, y por cojones tenía que ser boxeador, como mi padre y como mi abuelo. Vamos, sé un hombre, joder. A ti no te gustan las mujeres, ¿verdad? Puedo dejar de ser alemán. No puedo dejar de ser gitano. Haz que mi corazón sea de acero, pero que sean mis puños de harina. No puedo dejar de ser alemán, pero tampoco gitano, corazón de acero, puños de harina, contundente. La obra reflexiona sobre la homofobia, el racismo, la violencia y la masculinidad, por partes. Estos conceptos. Jesús, ¿cómo la obra incide en ellos y de qué manera crees que puede invitar esta obra a la reflexión? Pues mira, primero, qué bonito escuchar la música de fondo que tienes aquí del tráiler de la obra de Alberto Granados, que ha hecho un trabajo maravilloso para Puños de Harina. Pues mira, Puños de Harina cuenta la historia de dos hombres, pero creo que cuenta la historia de muchos de nosotros, de muchos hombres. Creo que las mujeres también, seguro que dentro de un ratito hablamos de eso, también se pueden ver reflejadas de algún modo y participantes de este espectáculo, pero creo que está teniendo mucha repercusión a la hora de cómo nos miramos y cómo los hombres nos pensamos y nos redescubrimos. Y Rukeli y Saúl son el germen de este redescubrimiento que podemos hacer como espectadores. Rukeli y Saúl son dos gitanos, son dos hombres que en algún momento de su vida se han visto marginados y sobre todo, que es lo que más me gusta incidir en el espectáculo, automarginados por su condición tanto de gitano como homosexual, ¿no? Entonces creo que eso da pie a que pensemos y a que reflexionemos cuántas veces nos automarginamos nosotros mismos o intentamos meternos dentro de una especie de chaqueta, de abrigo, de más hombre. Algunos por necesidad, para poder sobrevivir, y otros por, bueno, pues desde a lo mejor un punto privilegiado, por querer ser un hombre mejor, por decirlo de alguna forma. La dureza de las palabras, también fíjate Jesús, me llamaron maricón antes de saber lo que significaba esa palabra, creo que dice Saúl, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Sobre todo porque, como digo, no es solo el actor, sino también el autor y el director. ¿Cómo fue el proceso de escritura del personaje este en concreto de Saúl? Pues mira, Saúl nace de la necesidad de que Rukeli no se quedara como un personaje alejado. En un principio el espectáculo lo había concebido el texto, porque primero yo intento dividirme tanto por fases como por facetas dentro de la labor creativa. Cuando soy autor intento no pensar en cómo el yo director va a montar el espectáculo y muchas veces me meto en unos fregados que luego me enfado con mi yo autor, ¿sabes? Entonces, cuando estaba escribiendo el texto, en principio lo escribí pensando solamente en Rukeli. Yo descubrí la historia de Rukeli a través de un artículo del País en el 2003. Lo dejé ahí guardado en la carpeta que tengo de cosas para contar y hace un par de años me surgió la necesidad de contar esta historia. Pero me daba cuenta, cada vez que escribía el texto, que lo revisaba, que lo leía, que lo compartía con amigas y con amigos, que quedaba una bonita obra documental. Pues hay que ver esta historia de este boxeador gitano que en la época nazi le quitaron el título. Y hay que ver cómo eran los nazis en esa época y cómo era la gente y qué dura era Europa.
qué mal nos comportábamos unas con otros, otros con unas. Y no quería hacer una obra documental, no quería hacer un contemporáneo Edipo Rey, ¿sabes? En ese sentido. Y me sentí la necesidad de poner a Rukkeli en un espejo un poco más cercano al espectador. Y pensé, ¿qué tal si traigo a un personaje en un momento intermedio entre Rukkeli y el espectador? Y así nació Saúl, que en los años 80 también se cuestiona de otra forma qué es ser gitano, qué significa ser gitano y qué significa ser gitano en contraposición de no ser gitano. Y a partir de ahí, traspasar esa reflexión a la reflexión de qué significa ser hombre, porque los dos comparten esa duda. Son dos personajes que no se conocen, que no se cruzan, pero el espectador consigue hilar la historia y el espejo de estos dos hombres. Precisamente esa era la pregunta que te iba a hacer a continuación, de cómo llega la historia de Rukkeli a tus manos, una historia real. Sí, es una historia real. Date cuenta que Rukkeli es, para la cultura y el colectivo gitano, para la comunidad gitana, es el Ana Frank de los judíos, para que te hagas una idea. Es el héroe, digamos, de algún modo, el mártir y héroe a la vez de la época nazi. Sino que, bueno, muchas veces parece que unos muertos pesan más que otros y valen más que otros, y al final nos dejamos mucho llevar por quien cuenta la historia. Ana Frank es mundialmente conocida, por supuesto, y no vale más ni menos que la historia de Rukkeli, que es menos conocida, pero para la comunidad gitana en ese sentido es un referente de lucha y de saber aguantar, como dice el propio Rukkeli en la obra. Y esta historia me llega a través de la prensa, me llega en el momento en el que Rukkeli le vuelven el título de campeón de semipesados en el 2003. Entonces, de ese modo me llega a mí la historia, como te decía antes, me la guardo y de ahí surge la necesidad de contarla. Fenómeno. ¿Y cómo te inspiras? Bueno, ya has comentado un poquito antes en el personaje de Saúl. Debemos decir el contexto, que creo que también es importante, que es la España rural de los 80. Fíjate lo complicado que también tuvo que ser entonces, ¿no? Bueno, la España rural de los 80 es mi España. Yo creo que a lo mejor la tuya también, un poquito. No del sé, 82, naranjito, sí. Claro, pues yo del 83. Me quería hacer el joven, pero no ha funcionado así. Oye, yo no quería sacarte del armario ochentero, Nada, así que no te preocupes. No te preocupes. Por eso, hablaba de ese contexto, que es Claro. importante, creo, también para remarcar, no el año de Naranjito, pero sí, sobre todo, la España del interior, quiero decir, Exacto, porque no es lo mismo. sí. Tú eres del puerto de Santa María, ¿correcto? Exacto. Yo, por ejemplo, de Murcia, entonces son realidades distintas a las que a lo mejor podía tener un joven que hubiera nacido gato aquí en Madrid, ¿no? Claro, aquí se estaba viviendo a lo mejor el Madrid de Almodóvar, el Madrid del Resurgimiento, de la libertad, Eso y yo estaba viviendo la Andalucía de la opresión, la Andalucía que solamente hacía 8 años que había muerto Franco y parecía que habían pasado 8 días, en ese sentido. Entonces, de algún modo lejanos, también te quiero ser honesto, yo no he sufrido lo que han sufrido mis personajes, pero sí que el punto de partida lo tenemos en común. Yo he tenido la suerte de que mi contexto sea diferente. Pero el problema de base lo hemos tenido en común Saúl y yo. Yo he podido disfrutar de amar a quien quiera y de enamorarme de quien quiera y de tener una pareja chico y que mi familia lo acepte desde el primer momento. Y todo mi contexto. O sea, en ese sentido he sido un privilegiado. Pero me pongo, desde el punto de vista de la autoficción, me pongo en el lugar de ¿y si? Ese easy que a los autores tanto nos gusta, ¿no? Y a los actores. ¿Y si esto no hubiera sido así? ¿Y si mi madre no lo hubiera tomado como lo tomó? ¿Y si mi abuela no me hubiera respetado como me respetó? ¿Y si mi entorno hubiera sido diferente? Y a partir de ahí nace la historia de Saúl. Y no hay que echarle mucha imaginación, porque sigue habiendo casos en ese sentido y en ese momento yo los conocí de gente que no era aceptada por su condición sexual o, por supuesto, por su condición de gitano. En la época yo vivía en una barriada, en un barrio gitano, aun sin serlo, del puerto de Santa María, de Cádiz, y sabía lo que era la opresión y que todo el mundo pensara que yo era gitano, y en ese caso sufrí la discriminación de ser gitano sin serlo, porque vivía en un barrio humilde, en un barrio gitano. Entonces creo que ahí la inspiración fue en primera línea.
de batalla. Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida a Mer, coge la butaca, siéntate cómoda porque estamos aquí en una salita pequeña. Clubhouse, como sabéis, pues está reducida a usuarios de iOS. Esperemos que se abra pronto a toda la gente. También tenemos a Víctor, que es gestor cultural de Extremadura. Y estamos con Jesús Torres, que está con la obra Puños de Harina, que actualmente se está representando en la Sala Mirador de Madrid. Jesús, ¿por qué hacer la obra a modos de asaltos para contar la historia? Quizá para que no fuera, no sé si del todo lineal, es decir, ir pegando los saltos y sobre todo el formato de monólogo, quizá también para exteriorizar la soledad de los personajes, también deduzco, no sé. Claro, justo, has dado en el clavo. Primero, ¿por qué monólogo, no? Y sobre todo porque yo tengo una compañía, o sea, soy miembro y pertenezco a la compañía El Aedo Teatro, en la que Sí, tengo ahora hablaremos, maravillosos. ahondaremos en ella, sí. Pero no, te lo digo porque no soy yo solo en la compañía, pero como investigador de la escena, de algún modo, me gusta mucho trabajar el formato monólogo porque me permite, entre comillas, y a ver si me entiendes, perder muchísimo tiempo. A mí me sabe muy mal siempre embarcar a compañeras y a compañeros en barcos que a lo mejor no llegan a buen puerto o en barcos que no terminan ni de navegar, proyectos que se caen. Bueno, pues estamos en un poco, y más ahora en ese momento. Y trabajar en un monólogo en el que pueda echarle todo el tiempo que quiera, equivocarme, darle vueltas, irme al local de ensayo y ensayar horas y horas, quizás para nada, quizás para una frase, escribir, borrar. Eso me da una libertad que me permite, el monólogo me permite trabajar sin límites y poder exprimirme sin límites. Y Puños de Harina es una historia en la que dos hombres hablan en soledad, en la que dos hombres se plantean y se miran al espejo en soledad. Además, estos dos personajes tienen en común el mundo del boxeo, en la que un hombre se enfrenta a otro hombre, en la que dos contrincantes luchan contra sí, pero sobre todo luchan contra ellos mismos, con lo que el cuerpo le aguante, con lo que el cuerpo aguante cada round. El boxeo me daba esta fragmentación en 10 rounds, y además quería probar esta forma de escritura, de dramaturgia, porque nunca la había probado. Yo vengo del teatro clásico, del teatro grecolatino, soy muy lineal en todo lo que escribo. Y como te decía antes, mi yo dramaturgo quiso fastidiar un poco al yo director. Fue como, voy a escribir por fragmentos, a ver luego qué hago en escena, a ver cómo luego esto lo puedo poner en pie. Y me ha permitido hacer un viaje grandísimo acompañado del espectador a través de los dos personajes y del tiempo, sin tener que contar mucho más. En la obra hay un cuadrilátero en la que los dos personajes se van encontrando o no y van combatiendo uno contra otro o no. No hay un nexo, yo no hago un nexo, pero el público, el espectador es el que hace el nexo entre ellos. Y ahí es lo que me parece interesante de este combate de one to one, ¿no? De uno contra uno. Mira que hablabas antes del trabajo de todos y me gusta destacar, por favor, ese trabajo, esas videocreaciones de Elvira Zurita, la música que decías de Granados, las luces, qué importante, todo eso que hay detrás, Jesús Díaz, el vestuario de Mario Pinilla, Nuria, Antonio, Raquel Berini, bueno, fantástica. O sea, todo el equipo que hay detrás, ¿qué destacarías de todos ellos, Jesús, por supuesto? Mira, gracias, muchísimas gracias de verdad por nombrarlos, porque me fastidia tanto. Y me faltan, sí. Sí, te faltan algunos por ahí, Mercè Grané como coreógrafa, Nelson Dotel, que es mi entrenador de boxeo, que me ha curtido el cuerpo y que me ha hecho ser un poco boxeador. Me fastidia tanto, te decía, el que solamente esté yo en escena y que la gente piense que como es un monólogo, es un espectáculo low cost y es un espectáculo Juan Palomo, de yo me lo quiso y yo me lo como, que te agradezco muchísimo. La experiencia ha sido increíble, porque a todas estas horas muertas que te decía, que yo he ido probando y tal, poco a poco iba sumando al equipo, a Elvira, a Alberto, al diseñador gráfico, a José, y poco a poco entre ellos iban sumando elementos que iban cambiando y modificando todo lo que yo tenía planteado. Y es tan bonito cuando de pronto te viene José, el diseñador gráfico, me dice, he pensado para el cartel que estés metido dentro de un cubo, como de una vitrina, como para que la gente se vea que estás expuesto y se pregunte qué era ser un hombre en ese momento. Y de ahí nace el cuadrilátero cubo de la escenografía.
Entonces, como que de pronto van pisándose unos con otros y es una experiencia increíble. Tengo la suerte de tener un equipo inmejorable que además me cuida y aunque esté solo en escena, me siento hiper cuidado por todas ellas y por ellos, de verdad. Cuando mutean y desmutean, quiere decir que están aplaudiendo, apoyan la idea. Lo estaba haciendo ahora mismo Víctor. Víctor, como gestor cultural, yo creo que conoces un poquito, ¿no? Todo ese trabajo que hay detrás. Víctor. Hombre, un poquito bastante. Desde que empecé a hacer teatro con 4 añitos, a dirigir, a escribir, o ahora con el tema de gestionando proyectos, produciendo, ahora un poco más desde la sombra con el tema del COVID, pero sí. Es importante lo que habéis dicho, mencionar todos los departamentos, todas las personas, porque todo lo que engloba una obra de teatro, una producción de teatro, aunque parezca muy pequeñita, hay muchísima gente detrás implicada y bueno, es algo maravilloso y mágico cuando sale esa escena, ves que todo funciona, luces, vestuario, maquillaje, las pruebas eternas que se hacen antes, es un mundo entero que creo que la gente debería conocer, es maravilloso. Un engranaje que, por supuesto, no debe de fallar y, sobre todo, el escenario. No quiero hacer mucho spoiler de la obra que pude ver en el Fernán Gómez y por cierto, ¿qué diferencia ves? No hablando de si es mejor o peor, ¿vale? Del escenario del Fernán Gómez a donde estás ahora, ¿otras sensaciones? ¿Algo distinto, Jesús? Y si también es distinto al sevillano de la Alameda, ¿qué sensaciones estás percibiendo ahora ahí en la Sala Mirador? La sedación es completamente diferente. Date cuenta que en el Fernán Gómez teníamos la suerte de tener una disposición a 3 bandas y estuvimos, si no fuera por COVID, a puntito de hacerlo a 4 bandas. Imagínate un espectáculo basado en el boxeo con un cuadrilátero central a 4 bandas. Era perfectamente lo que quería, lo que tenía ganas de hacer, sino que no he podido hacerlo todavía. Entonces en el Fernán Gómez de pronto tenía a 3 bandas al público, lo tenía encima en un espacio en el que tuvimos que recortar el cuadrilátero, porque no cabía de altura, porque la sala de Fernán Gómez, si la conocéis, es muy bajita, y de pronto la Mirador es un espacio grande, amplio, con el público en grada, solamente a una banda, que te permite tener una visión general del público. El Fernán Gómez me gustaba me agobiaba el tener que estar dirigiendo y incluyendo en el discurso a todos, a los de izquierda, derecha y frente, y en la Mirador los tengo a todos delante y es una maravilla y también una tranquilidad para el actor, te reconozco. Y además el público es diferente. El público de Fernán Gómez es un público concreto y el público de la Mirador es una miscelánea de edades, es una maravilla. Mañana tengo bolo en la Mirador y tenemos todo el teatro entero para jóvenes de 16, 18 años. Qué bueno. Eso es algo que no llega al Fernán Gómez. Y de pronto en el fin de semana, la semana pasada tuvimos mezcla de gente muy mayor, gente muy joven. Y es increíble, sobre todo los coloquios luego, cuando ves los diferentes, cómo comparten los diferentes puntos de vista, los diferentes espectadores, ¿no? Y en Sevilla, que lo has mencionado, me pareció, te lo agradezco. Sí, bueno, el Teatro de la Alameda también fue muy bonito porque es un público juvenil, es un teatro que está dedicado al público joven y funciona perfectamente. Por fin, hay pocos teatros que hagan exclusivamente teatro para jóvenes y se agradece muchísimo. Pero hicimos una función también en Sevilla en septiembre, en el Festival de Cultura con Orgullo, y fue muy bonito porque todo el público era un público perteneciente al colectivo LGTBI senior. Eran chicas y chicos gays y lesbianas mayores, muy mayores, de 50, 60 para arriba, y fue muy bonito porque otra vez yo desde un lugar privilegiado como joven, contando la historia de Saúl, contaba la historia que ellos habían sufrido en los 70 y en los 80, y también fue muy bonito el coloquio y encontrarnos y ponernos un espejo en ese sentido, ¿no? También. Bonito e impactante tuvo que ser, sin duda. Le damos la bienvenida a Ricardo Manuel, que es también actor de Valencia. Se acaba de incorporar también Sofi, por supuesto. Bienvenidos, estamos con Jesús. Jesús Torres es actor y está interpretando actualmente Puños de Harina en la Sala Mirador de Madrid. Y estamos hablando precisamente de esa obra donde se reflexiona sobre la masculinidad, el machismo, la homofobia, precisamente que estábamos hablando, y de todos esos públicos que hay en el teatro. ¿Cómo es eso? Bueno, si queréis levantar la
mano cualquiera, podéis en cualquier momento, lo vamos a tener hasta las 10 aquí, o hacerle cualquier pregunta. Y te quería preguntar cómo es eso de dirigirse e interpretarse a uno mismo. El viernes quizá le preguntaremos eso mismo a Ima Cuevas, por algo parecido que ha hecho igual. Es decir, ¿te da más libertad eso de dirigirte e interpretarte? Mira, por un lado me da muchísima libertad, pero también por otro lado hace que el punto de vista sea más concreto, sea más limitado, más finito. Un actor-director, ya quieras o no, ya hay dos mentes, hay cuatro miradas, hay cuatro ojos. Al dirigirme yo mismo, como que todo se cierra a mi universo. Por eso creo que tengo que hacer siempre un ejercicio de humildad, digamos, en el sentido de si hay algo que he escrito que no me gusta, no tengo que tener problema en borrarlo. De pronto, como director, no me gusto como actor cuando me veo. Yo me grabo todos los ensayos que hago y luego los veo como director y me voy dando notas que luego me doy a mí mismo. Entonces, un poco como esquizofrénico, pero espero que entiendas la forma de trabajar en este sentido. Y funciona muy bien. Este es el cuarto monólogo que hago, el cuarto espectáculo unipersonal que hago, y a mí me funciona muy bien en este sentido porque me ayuda a ponerme en otro sitio, me ayuda a respetar mi trabajo y también a entender cuáles son mis limitaciones. Y además eso yo luego lo llevo al texto. En la obra, en Puños de Harina, hay una frase que dice, el entrenador me dice que tengo muchas opciones, que no luche con mis limitaciones, sino que luche con todas mis posibilidades. Yo sé que como actor soy un actor limitado, como cualquier actor, como cualquier artista. Tengo mis limitaciones, lo que tengo que hacer es o vencerlas o disfrutarlas y aprovechar de todas las oportunidades que tengo, de todas las posibilidades que tengo. Y es bonito encontrarte, ver cómo vas creciendo. Yo noté que me cambió la voz de los 20 a los 22 años haciendo un monólogo, La vida es sueño, y de pronto Fíjate, casi nada. Notas que te cambia la voz. Es muy bonito cuando de pronto dices, wow, yo tenía que encolar la voz antes para hacer este personaje y ahora ya no tengo que hacerlo porque ya tengo la edad de Segismundo. Y es muy bonito, ¿no? Ver esos cambios y redescubrirte a ti mismo. Redescubrirte a ti mismo a través de Segismundo, ni más ni menos. O sea, solo eso, solo eso. Fíjate que hablaba de Dios. Sí, entiendo ese momento esquizofrénico. Hombre, eso quizá lo puede entender Mer o Manuel, que están vinculados más con las artes escénicas. Yo como espectador, bueno, invitados quedáis si queréis preguntarle algo a Jesús, por supuesto. Invitamos también a la gente que hay en la sala que visite Puños de Harina Videojuego, puñosdeharinavideojuego.com, donde de una forma cercana pues pueden embarcarse y conocer la historia, por ejemplo, de Rukeli. Lo has creado tú y adaptado a los lenguajes de WhatsApp y bueno, y a modo de elige tu propia aventura, ¿no? Y sobre todo para la educación, yo creo que es una buena forma, ¿no?, de acceder o acercar el teatro a adolescentes. ¿Cómo se te ha ocurrido algo así, Jesús? Pues mira, desde la necesidad, como todo. Al final yo creo que todo surge gracias a la necesidad. El año pasado, justo por este año, por estos días, todos sabemos lo que estábamos pasando y todo lo que seguimos pasando todavía. A nosotros no nos gusta mucho en el AEDO el mundo streaming, nos gusta mucho más descubrir y seguir investigando otras formas de acercarnos al teatro sin cubrir el teatro, es decir, sin sustituir el teatro, perdona. Pensábamos que durante toda la pandemia había que hacer algo y ahora hay que seguir haciendo con la gente que no podía ir al teatro, los teatros que están a foros limitados. Teníamos que hacer algo que se siguiera contactando al mundo, al espectador con el teatro, sin sustituir el teatro con una grabación de un ensayo o una grabación de la obra en tu casa o de una grabación de un espectáculo que tuvieras muy bien grabado a 3 cámaras. Entendemos que hay gente que lo está haciendo y me parece interesante porque de ahí también saldrá algo, pero no nos gustaba ese camino. Y tenemos mucha relación con el mundo docente, con el mundo escolar, y todos los profes que nos pidieron además que le devolviéramos todas las entradas de toda la campaña escolar que teníamos organizada para marzo, abril y mayo, que es donde además hacemos toda la facturación que hace la compañía. Imagínate el agujero que se nos quedó el año pasado. Pues los profesores, además de pedirnos las entradas, nos pedían también que de alguna forma le diéramos recursos, porque no sabían qué hacer con los chicos durante toda la pandemia. Y empezamos a hacer con ellos una serie de juegos a través de Instagram que llamamos Los Misterios de la AEDO. Y era una serie de escape rooms a través de Instagram en la que
creábamos un universo alrededor de nuestras obras, de Otelo, La Regenta, La vida sueño y La Odisea, y el jugador entraba en Instagram y empezaba a buscar diferentes pistas en diferentes perfiles y terminaba resolviendo un acertijo, varios acertijos relacionados con la obra. Al final tenías que leerte La vida sueño para poder ayudar a Segismundo a salir de la torre. Y funcionó genial, funcionó muy bien. Tuvimos muchísimos jóvenes trabajando y disfrutando con nosotros en esa época, y entonces se nos ocurrió hacer un proyecto mucho más ambicioso, y así nació Puños de Harina, el videojuego. Una forma de poder acercarte al universo de Puños de Harina, no solamente a los dos personajes protagonistas, que terminan siendo secundarios, sino que el jugador y la jugadora toman el papel de todos los personajes que se cruzan con Rukeli y con Saúl, y empiezan a aconsejarlos cada vez que tienen una duda, pues tanto de la acción de la obra, la trama de la obra, como de qué tipo de hombres que quieren ser. Y a partir de ahí, el jugador le va dando una serie de consejos que van construyendo la personalidad de los dos personajes, y dependiendo de los consejos que le vayas dando, puedes tener un final u otro, y el personaje va a ir cambiando. El juego tiene 42 finales diferentes y te permite ponerte en la piel, pues te digo, de todos los personajes secundarios. Amplías el universo de la obra hasta un punto en el que he tenido que reescribir personajes que no tenían ese protagonismo en Puños de Harina, el texto teatral que yo había escrito. Y ha sido también algo muy bonito el descubrir estos personajes secundarios, darles tanto protagonismo en el videojuego y de pronto decir, es que se merece un spin-off estos personajes, ¿sabes? Fenómeno. Tenemos con nosotros arriba a Manuel Maestro, actor de Valencia. No sé si tienes alguna pregunta para Jesús o querías hacer alguna reflexión de lo escuchado al respecto. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Hola, Jesús. Hola a todos. Hola, Manuel. Como me tengo que ir a y media, que viene un compañero a recoger unas cositas. No, me llama la atención, como no voy a poder verla, que está en Madrid y de momento no podemos salir. Me llama mucho por la temática, el título del espectáculo, Puños de Harina. Me gustaría que me contara Jesús de dónde nace este título, si es que se puede contar y sin hacer spoiler. Claro que sí, Manuel, muchas gracias por participar. El espectáculo, además, mira, y así te cuento un poco del personaje antes de que te vayas. Y si se va a ir de gira, y si lo van a poder ver en Valencia en alguna ocasión. Exactamente, también esa era la segunda parte de la pregunta, cierto. Pues mira, además estoy muy relacionado con Valencia, así que por trabajo teatral todavía no, pero espero que sí. Estuvimos el año pasado en el Teatro Círculo con otro espectáculo, con Otelo en la Red, y estamos deseando de poder volver a Valencia a trabajar. Te decía, Puños de Harina, el nombre viene porque Rukeli es el boxeador gitano al que le quitan el título de campeón de semipesados por ser gitano, por tener la piel manchada. Ese título le daba acceso a ir a las Olimpiadas del 28 de Ámsterdam. Hitler no quiere que un gitano represente a Alemania siendo moreno, teniendo la piel de gitano. Entonces él decide volver al cuadrilátero con toda la piel llena de harina. Con clara de huevo se tiñe el pelo de rubio y se tiñe toda la piel de blanco con harina, caricaturizando el personaje alemán ario que Hitler quería para Alemania, ¿no? Por supuesto que después de eso lo llevan a un campo de concentración y durante 10 años lo tienen maltratado hasta que en el 43 lo asesinan. Así que de ahí viene el título, Manuel. Muy interesante, qué chulo, qué chulo. Pues nada, a ver si tenemos opción por aquí, por Valencia, de poder ir a verte. Espero que sí, espero que nos encontremos. Perfecto. Chicos, yo os tengo que dejar, ¿vale? Un abrazo, Manuel. Nos cuídate, vemos gracias. En la siguiente sala. Un abrazo, Manuel. El viernes tenemos Eima Cuevas, aquí te esperamos. El viernes, vale, perfecto. Fenómeno, Manuel, un abrazo, gracias por participar. Mi feedback de la obra, positivo, yo lo vi en el Fernán Gómez, ya te digo. Qué Jesús, bien. Porque, a ver, opino, sin hacer spoiler, también darle ternura a esos personajes sí que es complicado. Entiendo que has tenido que interiorizarlos tanto, digo yo, no sé, que ya no sentirás ni que eres Jesús en escena. Fíjate, hablábamos con Eloy Arenas la semana pasada, 10 años haciendo el mismo personaje en Burundanga, y decía, lo dejo en el camerino a Eloy y viene pues su personaje al escenario. No sé si te pasa igual todavía o no te ha dado tiempo a hacer esa separación. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives tú? No.
no porque mi forma de trabajar no funciona así, la mía, en este caso, ¿no? Admiro a Eloy que pueda hacerlo. Bueno, igual es porque ya tiene unos cuantos años. Hombre, no sé, claro, o tiene otra claro, forma por supuesto. distinta, claro. Claro, depende de la implicación ahí, que no es ni mejor ni peor, ¿no? Pero, por ejemplo, La vida de sueño es un espectáculo que te contaba antes, que llevo 357 funciones y sigo implicándome y sigue estando Jesús en esos personajes. No es ni mejor ni peor, ¿eh? De hecho, creo que a veces es incluso peor porque el cuerpo no sabe que todo eso es mentira y que todo lo que sufres en el escenario es mentira. Y después de un drama o de una obra como Puños de Harina, que has visto que me dejo el aliento en ese sentido, pues el cuerpo no sabe que eso es mentira. El cuerpo se lo lleva cuando te lo llevas a casa. Hay cierta sensación de arrastrar ese dolor de esos personajes. Pero es la forma en la que a mí me gusta trabajar en ese sentido. Soy plenamente consciente de que son dos personajes, por supuesto, pero Jesús está en esos dos personajes. También la suerte, claro, ahí la diferencia también la suerte es que yo he escrito esos personajes. Entonces, y yo los he dirigido. Entonces es muy difícil para mí separarme de Saúl cuando estoy interpretando a Saúl y de separarme de Rukkeli cuando interpreta a Rukkeli. Además, todavía me cuesta, como llevo poco tiempo con el espectáculo, me cuesta todavía incluso aparcar en esos cortes entre uno y otro, aparcar a uno para empezar otro. El otro día me dio una llorera pues, en uno de los rounds sobre Saúl, no sé si recuerdas el del gato, Bowie, y lo dejamos ahí. Pues luego tenía que estar saltando en la comba con Rukkeli y tenía una llantera dentro que me costó mucho soltarla y tienes que estar muy concentrado para decir, aquí acaba Saúl, respiras y aquí empieza Rukkeli. Coge la comba, estamos en otro momento y este es un momento épico en el que tienes que mostrar al mostrador saltar y deja al otro que está preocupado por su gato. Es algo que todavía no controlo, pero disfruto de no controlarlo, porque es muy bonito el ver cómo un personaje se cruza con otro y cómo tú, como persona, sigues entre los dos a modo de transparencia, ¿no? Es muy bonito. Admiro lo que hace Eloy y espero estar 10 años como él haciendo un papel, que eso querrá decir que va bien. 90 minutos sobrecogedores, como narraba ahora mismo Jesús, de los que te dejan atados, digo yo, al asiento, y me llamó la atención de el menos es más, porque basta con cambiarse de sudadera para pasar de un personaje a otro. ¿Fue tuya la idea o de dónde parte? Pues como siempre, todo de la necesidad, o sea, parte de la persona que por supuesto diseña el vestuario, Mario Pinilla, pero nace de la necesidad de tengo 10 segundos para cambiarme de un personaje a otro y no quiero que el público vea al actor cambiarse agobiado, ponerse pelucas o ponerse algo simple. Y de ahí salió la capucha, ¿no? La chaqueta capucha con la que Saúl se cubre y se esconde, y con la que cuando se la quita aparece la desnudez y la frialdad de Rukkeli. Es lo bonito, que de la necesidad nace todo siempre en el teatro. De la necesidad nacen cosas maravillosas. Y bueno, también es importante que se reconozca el trabajo, no solo en tu tierra, sino fuera del país. Y es que Puños de Harina ha llegado a representarse hasta en Londres. ¿Cómo fue esa experiencia, Jesús? Pero no es que haya llegado a presentarse, es que la estrenamos en Londres. Imagínate qué responsabilidad estrenar Puños de Harina en español en el John Lyon Theatre, que es un teatro pequeño pero maravilloso que está a 200 metros del Teatro del Rey León. Entonces está en todo el centro de Londres. Imagínate, fue una experiencia muy bonita. Es un festival, el Festival Festelón, el Festival de Teatro Español en Londres, que lleva un grupo de trabajadoras impecables que intentan difundir el teatro español en Londres. Nos hicieron una invitación que aceptamos y se encargaron de poder traducir la obra al inglés para que con el sistema de subtitulado el público lo pudiera seguir. Hicimos encuentros, hicimos un workshop del trabajo unipersonal a través de la autoficción. Fue muy bonito. También fue muy bonito ver cómo una ciudad como Londres vive el teatro de una forma tan diferente. Tenemos tanto que aprender. Ojalá lleguemos a eso, ¿no? Creo que poco a poco vamos llegando. Pero ves que el teatro está en la forma de vida y en el día a día, como nosotros cuando quedamos para tomar un café, con esa normalidad y esa naturalidad.
Mi vida cambió en el 2008 cuando gracias a la beca Zapatero, esta famosa, en la que todos pudimos irnos un mes a estudiar Londres a Inglaterra, aunque algunos se fueron a Malta a no estudiar inglés. Yo elegí en su momento, elegí Roma y me enviaron a Reino Unido y lo agradecí con el tiempo, mira, ¿sabes? Fíjate. Pues a mí esa beca me cambió la vida porque fui todos los días al teatro, me iba a la puerta de los teatros de los musicales, sobre todo a pedir, por favor, que me dejaran entrar atrás aunque fuera de pie, haciéndome un poco el pobre español que no entiende nada e intenta ir. Y aprendí muchísimo sobre teatro y fue cuando decidí irme del puerto de Santa María y de irme a Madrid, que era como la escala que a mi nivel y a mi escala podía permitirme. Y fue cuando decidí realmente dedicarme al teatro. Entonces, poder volver a Londres y compartir y devolverle de algún modo muy insignificante, pero devolver a Londres eso que me dio, fue muy bonito. Ojalá seguir el ejemplo de Reino Unido, ya no solo por eso, sino precisamente ayer hablábamos con otro Jesús Cimarro, sobre el IVA cultural. Fíjate que allí está en poco más del 5% y aquí a qué niveles lo tenemos. Igual tenemos que seguir ese ejemplo también de otros países. No sé si crees haber obtenido suficiente reconocimiento por el momento, pero vemos Premio Teatro Autor Express por la Fundación SGAE, Premio Nazario 2020 a Mejor Espectáculo Festival Cultural con Orgullo de Sevilla. ¿Un Max? Mira, me lo dices y me hace los pelitos, ¿sabes? La ansiada manzanita. Pero mira, el reconocimiento solo viene bien porque se traduce de algún modo en trabajo. Es tan difícil, hablábamos antes de la gestión cultural, es tan difícil encontrar una buena distribuidora, un buen distribuidor, alguien que confíe en tu trabajo, que no tengas que comértelo y guisártelo tú solo y tener que llamar a los teatros y decir, hola, soy Jesús, tengo una obra que he escrito, dirigido y actuado y ahora te la estoy vendiendo. Es tan difícil, es tan difícil que todos estos reconocimientos al final se traducen en trabajo. El poder estrenar en Londres nos abrió las puertas a poder estrenar en Madrid, a poder estrenar en Sevilla. Hasta entonces no teníamos una función y parece que una función después de ir a Londres es mejor función que antes de haber ido, aun siendo la misma. Después de ganar el premio SGAE, parece que el texto estaba mejor que antes, siendo el mismo. Entonces, al final, son una serie de premios que a nivel personal y a nivel de ego te vienen genial porque es como, bueno, alguien confía en ti. Un trabajo tan solitario como este, ¿no? Como el mío, en el que yo me actúo, me escribo y me dirijo. De pronto que haya un reconocimiento es como, vale, vas por el buen camino, sigue trabajando, Jesús. Pero sobre todo es porque todo el equipo podamos seguir trabajando, porque todos estos premios signifiquen un bolito más, una pequeña contratación más. Y en este sentido hace tanta falta un entramado laboral, teatral, que tenga una buena raíz, que tenga un buen conocimiento, una buena preparación, que la producción no esté a manos de actrices y actores que no estamos actuando en este momento, sino que realmente esté en productores que quieren producir, en gestores que quieren gestionar, en distribuidores que quieren distribuir. Yo creo que ahí está el gran fallo del teatro, como comunidad laboral en este sentido, como tejido en nuestro país. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Yo te reboto la pregunta con toda la confianza. Sí, no, totalmente. Y además, de hecho, ayer estuvimos hablando, lo tienes colgado en la red, estuvimos media hora con Cimarro y hablamos profundamente de esto. Las cosas tendrán que cambiar. Sobre todo hablábamos porque existe una cosa que se aprobó, que era el Estatuto del Artista, ¿no? Que pues engloba muchas cosas, muchos asuntos de fondo, y esa aplicación real de eso, porque ayer hablábamos del Foro Mercates, sí, está muy bien, 16 puntos que se han presentado, pero que hablaba el ministro de Cultura, pero que se apliquen realmente, y son cosas efectivas, como hablábamos ya no solo del asunto del IVA cultural, sino del asunto de los aforos, ¿no? Que a partir de septiembre quieren, pues eso, la ampliación de esos mismos. Entonces, y con respecto a esto último, por ejemplo, iba a hacerte la pregunta más adelante, la adelanto ahora, el asunto de los aforos. No sé si estás a favor de ese 100% que hablábamos ayer con Cimarro de cara a septiembre.
Los aforos nos están matando, o sea, no sabes cuánto sufrimos viendo el teatro al 33%, al 66%, dependiendo de las funciones y de la comunidad en la que estés, que además esto es otra cosa, ¿no? Que depende de la comunidad en la que estés, puedes trabajar de una forma u otra. Nosotros hemos hecho espectáculos, funciones de Otero en la red, no de Puños concretamente, pero de Otero en la red, Ajá. en la que no había público. Pero no es que no hubiera, es que no había, era una función a puerta cerrada, en la que el ayuntamiento, de algún modo, y de una forma muy positiva, que valoramos muy positivamente, no quería que perdiéramos el bolo para que pudiéramos tener algo de trabajo y ha sido genial. No sé Pero si la opción hubiera podido ser en streaming o por claro, abrirlo un poquito, ¿no? que una cosa es que yo como artista no esté de acuerdo con el streaming y otra cosa es que esté en contra del stream, de que se haga Claro. streaming de un espectáculo mío, ¿no? Pues no, ni eso. Y era como, vienes aquí, haces la función, te pagamos y te vas a casa. No sabes lo inútil que uno se siente cuando hace eso. Completamente inútil, porque dices, vale, sí, me estás resolviendo de algún modo medio mes y la compañía está trabajando, pero no es para esto para lo que yo hago Puños de Harina. Para eso me hago otra obra, no Puños de Harina, con la implicación que conlleva y con el mensaje y el diálogo que intentamos comenzar con el espectáculo. Los aforos en ese sentido nos está matando por completo. Yo no sé en septiembre qué va a pasar, o en verano, que también hay muchísimas compañeras, muchos compañeros, muchas compañías que trabajan muchísimo en verano. Mucho teatro infantil, mucho teatro musical, no solamente nosotros teatro, mucho trabajo musical de dúos, de orquestas, que no sé exactamente qué va a pasar con nosotros, porque yo creo que el país no nos puede ayudar más, entre comillas, a nivel de paguitas, digamos, de ayudas, cuando haya llegado a los que han llegado. Yo creo que ya lo que tenemos que es que nos permitan de algún modo trabajar y trabajar seguro, por supuesto. Mira, he rescatado las palabras de Cimarro y esto es lo que decía ayer, precisamente de los aforos. Bueno, lo que se ha demostrado es que en Madrid llevamos desde julio del año pasado con los aforos al 75%, que no son reales, que quitando una butaca, que dejando una butaca libre después de cada compra, se queda en el 62%. Si lo hemos conseguido en Madrid, tanto los públicos como los privados, no se entiende que en el resto de comunidades no se haga. No se entiende políticas, decisiones unilaterales de gobiernos autónomos que dejan al 10, al 15 o al 30% las salas. No tiene sentido, porque eso es prácticamente destruir el sector. Entonces, evidentemente que vamos a reivindicar a partir de septiembre el 100% de los aforos. Si hay que seguir utilizando la mascarilla, se seguirá utilizando la mascarilla, pero con el 100% del aforo, porque posiblemente en septiembre ya habrá entre el 70 y el 80% de la población vacunada y esperemos que esto haya remitido al máximo. Porque hablábamos también con Roma Calderón en otra charla del sinsentido, que ella precisamente está con el Nuca Festival en Sevilla, de que puedan ir en el AVE 2 personas sentadas durante horas y pues perfectamente con mascarillas en un patio de butacas no puedan estar 2 personas con esa mascarilla. Bueno, a este respecto no sé si quieres añadir algo más o seguimos con Jesús. Mira, dos cositas muy rápidas para no repetir. Sí, no extendernos en esto, sí. Claro, pero mira, no tiene sentido con lo que dices, con las palabras de Roma, que además son muy acertadas, ¿no? No tiene sentido que en el teatro tenga que estar distanciado 2 butacas del compañero que viene al lado en pareja y luego podamos ir 5 a tomarnos una cerveza y de la obra que hemos visto. Eso no tiene ningún sentido. Y luego, por otro lado, ¿qué esperamos de un país que durante la pandemia cerró las librerías y abrió los estancos? Pues ahí está. Agradecemos también a Jesús que haya cambiamos de tercio, que haya cambiado su entrenamiento de hoy por estar con nosotros, porque si algo le caracteriza es la forma física. ¿Cuántas horas dedicas al entrenamiento? Y si es por ti mismo, por el personaje, la intensidad del entrenamiento que llevas, Jesús. Me sorprende muchísimo, de verdad, cuando me haces esta pregunta, es como, pero me la está haciendo a mí, de verdad. Pues yo nunca me he caracterizado por eso, nunca en mi vida. Y ahora de pronto es como, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Sabes? Como en este sentido. Eso es lo bonito de ser actor, que te permite tener muchas vidas en una. Volvemos con la esquizofrenia, ¿no? En este sentido. Pero te permite de pronto tener una vida de boxeador, o por lo menos poder imitarla, o poder acercarte a esa vida y a ese día a día sin serlo.
y desde el respeto, ¿no? Siempre, por supuesto. Pues yo he tenido que cambiar en ese sentido tanto el cuerpo como la forma de entrenar. Yo venía ya entrenando de antes, pero nunca al nivel de un boxeador. He tenido que entrar en un equipo de boxeo, en un grupo de boxeo en el gimnasio. Y por supuesto contar con Nelson Dotel, que es un boxeador profesional, que ha sido la persona que ha estado entrenando conmigo de una forma muy dura, te digo, que hay por ahí algún vídeo que tengo todavía por Instagram en los que se ven los golpes, que el boxeo tiene mucho de filosofía y es muy bonita, pero los golpes están, ¿sabes? En ese sentido. Y al final es lo bueno, como te digo, en esta obra soy boxeador, pues tengo que curtir el cuerpo para que de algún modo el público pueda fantasear con que yo soy boxeador. En la siguiente seré pastelero, pues a la cocina y no hay ningún problema. Fenómeno. Después de la sala Mirador, no sé si tienes intención de prolongar la estancia de Puños de Harina en alguna otra sala. Bueno, ya lo has dicho anteriormente. Conforme estabas diciendo lo de la forma de cuadrilátero, me venían dos teatros de aquí de Madrid. Uno es porque he visto obras parecidas en ese sentido, uno es el Valle Inclán y otro el Galileo, para poder hacer ese ring realmente. No sé si ese es tu siguiente pensamiento de poder hacerlo a 4 bandas. Te compro cualquiera de los dos, ¿eh? Porque mira, el Teatro Galileo es un teatro donde hemos hecho mucha campaña escolar, donde estrenamos Otelo en la Red, el espectáculo anterior, y es un teatro que para mí es muy cómodo y muy bonito. Y el Valle Inclán, bueno, venga, vale. Maravilloso, ¿no? Estaríamos encantados, hombre, claro, estaríamos encantados de poder entrar en un espacio así. También sé que en el canal se puede hacer lo que queramos, podemos poner las butacas en el techo si queremos, así que buen matadero, o sea, estaríamos encantados de poder seguir, o incluso seguir el Mirador. Hoy justo acabo de ver ahora que están agotadas las entradas para todos los días, ya no quedan entradas. Sería genial poder seguir compartiendo el espectáculo en Madrid. Pues ni que decir que Mirador tome nota y que, bueno, pues extienda de la medida lo que pueda, o hacer alguna matiné, ¿no? Como estas que vemos que hacen, que bueno, es maravillosa la sala Mirador y por supuesto Cristina Rota, cómo apuestan por el teatro y cómo apuestan también no solo por obras ya consolidadas aquí dentro de Madrid o con un bagaje, sino por nuevas creaciones. A los 13 años, Jesús, arrancaste en un taller de teatro, estudias en Sevilla Comunicación Audiovisual, máster de teatro, luego aquí en Madrid no sé si hiciste el doctorado, pero entras por la puerta grande del Español y de ahí a trabajar con directores como Alonso de Santos. Casi nada, ¿no? Se dice pronto. Sí, fíjate, lo de la Puerta Grande del Español fue muy gracioso porque trabajaba yo me vine para Madrid solamente para 2 meses para trabajar en el 2008 como ayudante de dirección de Carlos Ballesteros, que era un actor muy famoso de teatro clásico que en sus últimos años trabajó como director. Y me vine para ser ayudante suyo en un espectáculo que se llamaba Esperando al Señor S, que era como una versión a la española de Esperando a Godot, muy divertida. El día del estreno acaba mi contrato y yo me vuelvo porque acaba la función, me vuelvo en el Albia para el puerto de Santa María, y justo antes de llegar me llaman diciendo que uno de los actores está indispuesto, que ha tenido un problema médico y que no va a poder hacer ninguna función más en todo el mes. Del mes entero del Español, que la única persona que se sabe el espectáculo es el ayudante de dirección, que soy yo y que soy actor, que si quiero hacerlo. Y en el mismo Albia, sin bajarme, me subo otra vez para Madrid y esa noche pues debuto en el Español. Y ahí me quedé 3 semanas más haciendo el papel. Era una obra de 2 horas de 2 actores, así que pues, haciendo el papel durante todo ese mes. Y eso también económicamente me permitió poder decir, me quedo en Madrid. Y desde entonces hasta ahora, trabajando de muchas casualidades, de verdad, que queda muy bien siempre en el currículo decir debuta en el Teatro Español, y parece que debuté en plan estrella y debuté como plan no B, sino plan Z, ¿sabes? Bueno, o plan S por el título, pero bueno, fuera como mira, fuera, acabaste debutando. Fíjate, sí, Carlos Ballesteros, lo que me viene a la cabeza, claro, en el recuerdo, Carlos Ballesteros, me vengo a referir, la cantidad de obras de teatro que habrá hecho este señor y que se ha recordado por el abuelo de Médico de Familia, uno de los abuelos que salía, era el marido, creo, de Gemma Cuervo. No sé si al final estas cosas de lo audiovisual, si en algún momento en tu vida crees o eres demasiado teatrero para eso, te gustaría embarcarte en algo así audiovisual también, Jesús.
Mira, Carlos odiaba eso, además, que en paz descanse Carlos, pero Fíjate. yo tuve una relación al final muy personal con él, porque tenía un carácter muy duro, pero conmigo siempre fue como un abuelo, ¿no? Y en ese sentido, durante ese tiempo se portó muy bien conmigo, me enseñó mucho de teatro, del teatro que no se estudia y del teatro que no te enseña, del teatro del día a día, y él odiaba que, porque además decía Qué bueno. que todo el mundo me recuerda como el abuelo, y el abuelo malo, no el otro. Tú soy Eso el es, otro dices, abuelo, no era porque, Pedro claro, eres Peña. el otro abuelo. Claro, no Claro, era no Pedro eres el de Peña. Chechu. Sí, claro, no es- mira, Chechu. No, ese era Pedro Peña. Claro. Este era el marido, creo, de Gemma Cuervo, que era así como, pues, arisco Sí, y el era malo. como, pues, eso Sí. es, efectivamente. Dices, qué mal que te recuerden por eso y lees el currículum y alucinas. O sea, alucinas. Yo no sé si es uno de los actores o directores con mayor bagaje que ha tenido en la historia del teatro en España y que al final se Carlos recuerde por eso. Ballesteros tenía un camerino en el Teatro Español con su nombre, porque ya era constante, cuando las puertas del Teatro Español tenían el nombre de los actores, y él tenía su nombre ahí. Y era un hombre hiper conocido y trabajó continuamente. Y al final el pobre decía eso, ¿no? Me conocen por el otro abuelo encima. Me decía ser audiovisual. A mí yo admiro mucho el trabajo de las compañeras y los compañeros que trabajan en audiovisual. Es algo que me encantaría probar, pero también te reconozco que no me he formado ni preparado nunca para eso. Y respeto mucho el trabajo de todos los compañeros que van de casting en casting, que se hacen cursos, seminarios semanales de fin de semana con autores, con actores, con directores de casting. Y es un mundo en el que yo no he trabajado todavía. Entonces, ojalá llegue algún día, pero cuando los compañeros se hayan pasado ya por ahí. Hola, Bueno, le damos la bienvenida a Begoña Isbert. Tenemos con nosotros a Jesús Torres, actor y que está interpretando Puños de Harina en la Sala Mirador. No sé si tenías alguna pregunta o alguna reflexión. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Perdonadme que creo que he entrado con el micro abierto. No te preocupes, tope. aquí puedes entrar como tú quieras. Que nada, que encantada, me paso nada más para saludaros y saber si este grupo de teatro lo soléis hacer esta sala todos los días para estar atenta. Estamos miércoles en principio, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche. Mañana no tenemos charla porque estuvimos ayer con Cimarro y adelantamos la charla del jueves y mañana estaremos a las 9 de la noche con Inma Cuevas. Así que si te quieres pasar mañana estamos de 9 a 10 habitualmente y más que invitada. Por supuesto, Bego, no sé si tu apellido tiene que ver porque estábamos hablando de la historia del teatro en España, estamos hablando de Carlos Ballesteros. No sé si tu apellido tiene que ver con Pepe Isbert o... Sí, yo soy la cuarta generación de actores de los Maravilloso. Isbert. Era mi bisabuelo, el abuelo de mi padre, y con Inma Cuevas estudié, giré por España y estuve hace poquito viéndola en el teatro, así que me va a encantar, me va a súper encantar escucharla mañana. Fenómeno. Pues te invitamos, Begoña, aunque las entradas están vendidas, Puños de Harina se está representando en la Sala Mirador de aquí de Madrid y está Jesús con ella. Ojalá se extienda, pero te invitamos de verla, una obra súper recomendable. Estábamos hablando de ella ahora mismo para que vayas a verla al teatro, así estás por aquí por Madrid, ¿vale, Begoña? Claro que sí, genial, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por pasarte 5 minutos más o menos hasta las 10. Aquí donde lo veis, Jesús era tímido. Digo que era, porque no sé si lo sigue siendo en ocasiones, y si García Lorca quería preguntarte cómo he leído, fue el que te cambió la vida, Jesús. Pues por completo sigo siendo tímido y por completo Lorca me cambió la vida. A mí me meten en el teatro porque tartamudeaba, porque no tenía mucha confianza en mí, por todo lo que poco ebullía en mi forma de ser, en mi personalidad. Y me metió mi madre en un grupo de teatro para ver si me espabilaba un poco, ¿no? Y a ver si cogía confianza. Yo recuerdo que la primera obra que hice en ese grupo fue La zapatera prodigiosa de Lorca, y fue cuando como empecé a descubrir el teatro de Lorca. Y me acuerdo de leer Poeta en Nueva York, el poemario, y no entender nada. Y decir, qué guay cuando yo esto lo entienda, cuando sea mayor y lo entienda. Y empecé a leer los libros súper gordos de Ian Gibson, las biografías. No entendía tampoco nada, pero sí entendía que Lorca de pronto había sido homosexual y que le habían matado por eso. Y yo no sabía que era ser homosexual, como Saúl, el personaje de Puños de Harina. Y empecé a preguntarme, la primera vez que yo me pregunté si me gustaban los hombres,
fue porque descubrí que a Federico García Lorca le gustaban los hombres. Entonces, como que de algún modo puedo decir que tuve un despertar en ese sentido gracias a Federico. Así que fue muy bonito en ese sentido, que me siga acompañando. Y bueno, tú has visto Puños de Harina. No tiene nada de Lorca, por supuesto, No, pero tiene pero mucho bueno. del universo de Lorca en ese sentido. Tiene esa admiración a la luna que protege, a las mujeres que están alrededor de los hombres, esa presión de la España rural. Creo que hay algo ahí que sin darme cuenta de pronto ha salido y mira, era otra forma de devolver de algún modo también eso. Fenómeno. Me gustaría también que nos hablaras, ya vamos concluyendo, de la Edo Teatro, que no solo produce esta obra, sino que también ha producido teatro para niños. Fíjate, en nuestro primer día hablábamos con Jesús Sanz, que lo tenemos aquí abajo, que tiene otra compañía que es Candileja, que hace infantiles y trabaja con Por personas supuesto, con claro. diversidad funcional. ¿Cómo de importante es el teatro para los niños? Mira, pues justo estaba pensando en despedirme diciéndote, oye, ayer Jesús Cimarro y Jesús Torres hace un triplete y mañana... Triplete de Jesuses, os vamos a convocar. Os vamos a convocar a los tres. Mira, podría haber sido un triplete, hola Jesús. Pues mira, el teatro, nosotros como compañía, como el AEDO, no hacemos teatro para niños, hacemos teatro para jóvenes. Hay compañías como la de Jesús, como Candileja, que hace un teatro para niños tan bueno, tan profesional, están haciendo tanto bien para la cultura teatral, están creando generación de ese modo, que luego cuando el niño y la niña se convierte en joven, de pronto se queda sin teatro. Ahora todo está cambiando, por supuesto. Nosotros empezamos en 2008 a hacer esto. Ahora hay compañías muy mediáticas además, como la Joven Compañía, que sabe hacerlo y que sabe mover y traer a público. Jesús, acabas de desvelarme una cosa. Vamos a tener a la Joven Compañía la semana que viene aquí. No digo más, a dos personas. ¿A toda la joven? No, a toda la joven imposible. Pero fíjate que nos gustaría... Son muchos, Son muchos. Me encantaría tener, y estoy también ahí detrás de Alex Villazán, bien lo sabe Víctor, que fue uno de los referentes para pues, todos los chicos de la Joven Compañía. Y vamos a tener a dos de ellos. No puedo todavía decir nada, la semana que viene precisamente, y qué importante, ¿no? Pues es ese teatro, perdona que te he interrumpido, didáctico, ¿no? Para los jóvenes y los niños. Genial, porque así me lo has dicho y estaré atento para también participar y poder saludar a las compañeras de la Joven. Es muy importante, decía, porque de pronto el joven, cuando entra en eso, bachillerato, solamente va al teatro obligado, para ver una Celestina, para ver un Lazarillo, que yo los hago en mi compañía también, es en ese sentido, no lo de prestigio, pero al final va como obligado y ve que el teatro es un sitio donde, bueno, es una extensión de la clase de literatura o de la clase de griego y latín, si vas a ver una tragedia romana a Mérida o algo así, ¿no? Entonces, creo que hace falta compañías, muchas más compañías, que hagamos este tipo de trabajo, un trabajo de crear una generación de jóvenes que entiendan que el teatro, como a nosotros nos gusta decir, es una puerta, un punto de partida, es una puerta a la que si llamas entras en un mundo en el que hay, por lo menos con nosotros, teatro, encuentro, diálogo, libros, videojuegos y además una forma de pensar diferente. El espectador que entra y se sienta a ver una obra siendo joven, si la obra de verdad es para jóvenes, cuando ese espectador se levanta, es una persona completamente diferente. Al igual que cuando yo leí Lorca y de pronto me cambió, o cuando yo vi esa obra de teatro que a lo mejor me cambió la vida. Creo que ahí tenemos una labor todavía que aprender mucho y mucho que mejorar. Fíjate que cuando le dije a Jesús, vamos a hacer un Clubhouse, me dijo, ¿por qué no una entrevista con un café por medio? Son las que más me gustan. He hecho además varias frente al Valle Inclán, Galileo, muchos teatros, y de hecho las prefiero porque puedes percibir los gestos, las ideas, todo mucho mejor, y qué mal que a causa de la pandemia casi todo tenga que ser a distancia. Café pendiente, proyectos futuros. Jesús, ¿has representado Puños ya en el puerto? ¿Te consideras profeta en tu tierra? Para nada, soy el típico ejemplo de nadie es profeta en su tierra. Es tan difícil trabajar en Cádiz, tan difícil trabajar en el puerto de Santa María, que además, por cierto, ahora por una gestión un tanto dudosa se ha quedado sin programación cultural para todo el año. Muy difícil, muy difícil. ¿Hacemos llamamiento a Kichi o a quién hay que tirarle de la oreja? Kichi es Cádiz y es diferente, no sabes cuánto. Ojalá. En Cádiz, ojalá. Puerto Santa María, ojalá. Y espectáculos próximos, pues estamos ahí pendientes de poder estrenar en junio una conversación entre Goya y Dalí, acercando a los jóvenes
los problemas del mundo adulto y el mundo senior, que yo creo que también es importante, que no solamente los jóvenes hablen de temas de jóvenes, sino que también sepan mirar más allá a la gente mayor, a sus abuelos y las preguntas y dudas que tienen. Y una versión muy multimedia que estamos preparando de una fuenteovejuna protagonizada por Riders. Así que te lo cuento en la próxima si quieres. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues esperemos, sí, por supuesto. Estás más que invitado a las siguientes charlas. La semana que viene, como hemos dicho, la joven compañía. Y bueno, el viernes tendremos a Inma Cuevas, que bueno, me parto con ella, pues me dicen, no tengo iPhone, ¿cómo me instalo esto en el Mac? Y bueno, pues haremos como Eloy, entrará por teléfono sin problema. Y la semana que viene, fijaos, la joven compañía, vendrán 2 de ellos que tienen algo por estrenar. Ahí lo dejamos. Mario Tardón, que ha hecho mucho teatro aquí en España y ahora está en Los Ángeles para hablar de si ve o cómo ve desde allí el asunto del teatro. Y María Casal, la juventud y veteranía. La semana que viene tendremos aquí, fíjate, hablando de jóvenes, ¿puedo desvelar la foto que tienes en el WhatsApp, Jesús? Por supuesto, y muy orgulloso además. ¿Por qué? ¿Por qué Gumball? Pues porque el asombroso mundo de Gumball me acompaña todas las mañanas y nos acompaña en casa en los desayunos de los fines de semana porque nos encanta ver Gumball. Es ese tipo de espectáculo, ese tipo de serie animada que tú dices, los niños no están entendiendo nada seguro. O sea, lo que está soltando este personaje por la boca no lo pude estar entendiendo. Muchas veces un chico y yo nos quedamos viéndolo y es como, ¿en serio ha pasado lo que ha pasado? ¿Ha dicho lo que ha dicho? Y nos encanta, nos encanta. Con una sutileza además y con una variedad de formas de contar, desde el cómic al musical, con unos estilos completamente diferentes. Me encanta. Lo conoces, por supuesto, ¿no? Me imagino. Por supuesto, ya sabes que somos de la misma generación, los 80, ahí pegados a la tele. Bueno, Sí, Víctor, sí, sí. Víctor, hasta el año pasado tenía EPI, fíjate, hasta el año pasado tenía EPI, por mi parentesco casi, me parezco mucho en ese sentido. Bueno, Víctor, Mer, Jesús, no sé si queréis aportar algo, alguna reflexión o concluimos ya, Víctor. Nada, la verdad que ha sido maravilloso. A mí me quedó solamente una pregunta porque ha sido todo muy bonito, muy, muy idílico, pero ¿qué tal el tema de la distribución con teatros, con ferias, con programadores en cuanto a la temática? ¿Ha sido todo fácil? ¿Has tenido alguna traba? Porque sé de amigos que han tenido pues temáticas LGTBI, que sí que han tenido problemas hoy en día con programadores. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Ahí algo rápido. Pues mira, Víctor, te puedo decir que no hemos tenido hasta ahora ningún problema. También estamos empezando, estamos arrancando y te digo que hemos hecho funciones de puños de harina en poblaciones muy pequeñas de Castilla-León, muy, muy internas, y de Andalucía muy internas, algunas de las que me daba miedo de decir, estoy contando aquí algo que está pasando aquí. Irte a una pedanía de Sevilla a hacer puños de harina y que el público lo entienda, lo comprenda y lo viva. Creo que hay algo que está cambiando. También es verdad que yo te estoy hablando de público, tú me estás hablando de gestión cultural, me estás hablando de programadores y programadoras. Hasta ahora no he tenido ningún problema. Pero también te digo, pensé, vaya tela, toda la vida haciendo teatro clásico y justo cuando hago una obra para hablar de discriminación y homofobia aparece la extrema derecha en España. ¿Qué puntería tienes, tío? Sí que sí, lo pensé. Bueno, pues más que invitados también los políticos a que vayan a ver, ¿no? A que vayan a ver esta obra, ya sea aquí en Madrid o donde se esté representando. Jesús, un placer, más que invitado a próximas charlas, cuando quieras, y suerte con Muchísimas puños de harina, gracias. que entiendan, comprendan y vivan este espectáculo. Gracias, Jesús. Muchas gracias y que el café nos sustituya este espacio de diálogo tan maravilloso que estáis inaugurando en estos días. Muchísimas gracias, de verdad, por invitarme.